En sesiones previas hemos ya estudiado el concepto de vector y ahora lo emplearemos para asociarlo ya a magnitudes de tipo físico, como pueden ser desplazamientos o bien fuerzas. A continuación veremos el concepto de vector, recordaremos cuáles son los elementos principales y además realizaremos algunos ejemplos prácticos ya de problemas a los cuales nos vamos a enfrentar a partir de ahora. Usualmente los ejercicios van a estar basados en encontrar cuáles son los elementos básicos de un vector y si recordamos uno de ellos es la magnitud o módulo, la cual podemos calcular a partir del teorema de Pitágoras observando al vector como un elemento geométrico, como un triángulo rectángulo y entonces si el vector se denomina A, como en este caso, pues bastaría con aplicar el teorema de Pitágoras y sumar las componentes al cuadrado de dicho vector y calcular la raíz cuadrada. En este caso, pues se requería que el problema nos diera los valores de ambas componentes o bien realizar un despeje según las identidades trigonométricas que vimos previamente. Otro concepto que nos puede pedir un problema es especificar la dirección y o el sentido de dicho vector. Y para ello podemos emplear, por ejemplo, lo que es la rosa de los vientos para especificar una orientación en función a ella o bien de manera mucho más específica lo que son los ángulos. Para ello es importante mencionar o indicar en la resolución del problema o ejercicio a partir de qué eje de coordenadas vamos a realizar la medición de dicho ángulo que podemos estimar también mediante las identidades trigonométricas. Y finalmente, otro aspecto importante que podemos encontrar pues es que el problema nos indique o nos pida calcular cuáles son las componentes del vector con el que vamos a trabajar. Si recordamos, le llamamos componente en Y o componente en X según corresponda a la parte del vector que se encuentra proyectada sobre cada uno de los ejes. Para ello es importante recalcar que es necesario saber a partir de o más bien cuál es el ángulo que vamos a tomar como referencia para poder realizar los despejes correctamente a partir de las identidades trigonométricas. Si en este caso este fuera nuestro ángulo alfa como referencia, estas serían las expresiones que deberíamos emplear para encontrar tanto la coordenada en Y como la coordenada en X o bien el ángulo al cual se encuentra dicho vector. En general son los tres tipos de problemas a los cuales nos estamos enfrentando y según lo que nos pida el ejercicio, pues será la adecuación que tengamos que hacer en el sentido de la magnitud del vector. Es decir, si hablamos de desplazamientos o bien si hablamos de fuerzas, pues los resultados también tendrán que estar expresados o asociados a las unidades correspondientes. Veamos entonces el primer ejemplo en el cual aplicamos lo visto en la sesión anterior, en la cual hablábamos de las operaciones básicas que se pueden realizar con vectores, como en este caso, que es la suma. En este problema nos dice que tenemos tres vectores expresados de la siguiente manera y nos pide que calculemos el vector que representa a la suma de ellos y que además utilicemos los dos métodos, tanto el analítico como el método gráfico. Recordemos entonces que para poder realizar la suma, pues debemos ocupar o conocer las componentes de cada uno de los vectores. En este caso llamo a S al vector total, que sería el vector A más B más C. Y si yo quisiera calcular la componente en X de dicho vector, pues bastaría con sumar las componentes en X de cada uno de los tres vectores que participan en la suma, que sería la coordenada en X del A, más la de B, más la de C. Y si observamos el problema, pues aquí se encuentran dichos valores y basta con pasarlos en la suma. Entonces tendríamos 2 menos 5 menos 2. Y como resultado nos daría entonces menos 5. Procedemos de manera similar para la coordenada en Y, que sería la suma ahora de las coordenadas en Y de los tres vectores involucrados. Y entonces vemos que en este caso lo que tendríamos que sumar sería 2 más 2 menos 7 y como resultado es menos 3. Ahora reescribimos ya con estos valores el vector S, que es el de la suma,
que sería entonces la coordenada en X, la coordenada en Y, y entonces tendríamos en este caso menos 5, menos 3. Este sería ya el resultado de la suma expresado como un par de coordenadas. El mismo resultado es el que deberíamos esperar si realizamos el proceso de manera gráfica. En este caso entonces dibujamos el primer vector, que sería el vector A, que parte del origen hasta el punto, en este caso 2,2, y el cual tomamos como referencia para dibujar ahora el siguiente vector, que sería el vector B, y donde termina este vector dibujamos el siguiente, que sería el vector C. Y entonces finalmente el vector de la suma, que sería el vector S, va desde el origen del 0,0 hasta el punto en el cual dibujamos al último vector. Entonces, como podemos observar, este punto en nuestro plano cartesiano tendría por coordenadas menos 5, menos 3. Y como podemos observar, ambos resultados son exactamente iguales, por lo cual el proceso en ambos casos es correcto. El siguiente tipo de problemas ya está asociado a una magnitud física que denominamos como fuerza. En este caso, debemos mencionar que la fuerza es conocida como una magnitud física, pero de tipo vectorial, es decir, que depende de la dirección en la cual se esté aplicando y que además es posible aplicar en ella lo que es el principio de superposición y sin pérdida de generalidad, que quiere decir que si un objeto está sometido a varias fuerzas, se va a desplazar en la misma dirección en la cual se encuentre el vector de la fuerza total o la fuerza resultante sobre él mismo. Entonces, en este caso hablamos de que nuestro objeto bajo estudio es una caja y que se encuentra jalado por 3 cuerdas. La primera de ellas en dirección norte y con magnitud 4n, que la podemos escribir de la siguiente manera. La segunda como una fuerza 2, que dice que tiene ahora una magnitud total de 2 newtons en dirección este. Y finalmente una fuerza 3, que en este caso solamente nos dice el problema que está a 45 grados respecto del eje X y cuya magnitud es 1 newton. Entonces en este caso es importante ahora, o lo que nos concierne es encontrar tanto la componente en X como la componente en Y de dicho vector. Y para ello recordemos que podemos aplicar las identidades trigonométricas y el correspondiente despeje para encontrar cada una de ellas y entonces ya poder realizar la suma coordenada a coordenada. Entonces si recordamos, sabíamos que el seno del ángulo es igual a la coordenada en Y del vector bajo estudio entre el módulo del mismo vector. Si realizamos en este caso el despeje para calcular la coordenada en Y del vector F3, esta nos quedaría como la magnitud del mismo vector por el seno del ángulo. Si sustituimos ahora los valores que nos da el problema, la magnitud es de 1 newton y el ángulo es de 45 grados. Entonces basta ahora meter estos valores en la calculadora y realizar la operación. Y entonces, como podemos observar, el resultado nos vamos a quedar solamente con dos cifras significativas desde 0.70. Tendríamos que realizar el mismo proceso ahora para conocer la componente 3 del vector 3, pero ahora en X, y realizamos ahora el despeje a partir de la identidad trigonométrica que es el coseno, y entonces lo que obtendríamos sería ahora simplemente esta expresión. Si observamos entonces sería la magnitud por el coseno del ángulo, sustituimos los valores correspondientes, los metemos en la calculadora y observemos que el resultado es exactamente el mismo. Entonces podemos decir como conclusión que a los 45 grados es un caso particular en el cual las componentes tanto en X como en Y del vector bajo estudio tienen la misma magnitud o son iguales. Y entonces en este sentido pues podemos ya simplemente reescribir al vector F3 como el par de coordenadas que en este caso sería 0.7, 0.7.
Y ahora sí podemos ya realizar el proceso de la suma, calculando la fuerza total que siente la caja que estamos estudiando, y que sería la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Si realizamos el proceso coordenada a coordenada, entonces lo que obtendríamos es una suma de 0 más 2 más 0.7, 4,0, perdón, más 0 más 0.7. Realizamos las operaciones correspondientes y entonces el vector total de fuerza resultante sería 2.7, 4.7. Y ese sería el vector que nos diría hacia dónde también se desplazaría, por ejemplo, la caja. Si realizamos el proceso de manera gráfica, lo que procede es dibujar el primer vector, que es la fuerza 1, que solo tiene dirección en Y o hacia el eje, hacia el norte. Posteriormente, la fuerza 2, que se encuentra hacia el este, y la fuerza 3, que como vemos en este caso, tiene tanto componente en X como en y que se encuentra a un ángulo de 45 grados. Entonces, de esta manera, pues ya simplemente podemos observar que el vector resultante se encuentra desde el origen hasta este punto, que en realidad podemos esperar que tuviera coordenadas 2.7, 4.7. Y así es como se resolvería este problema. Entonces, en este caso es un caso particular, como lo mencionaba previamente, en el cual a 45 grados ambas componentes son iguales. Entonces, a partir de ahora, si vemos un problema de este tipo, pues podemos ya omitir el realizar las dos operaciones. A continuación veremos un siguiente ejemplo, en el cual ahora estamos enfocados a desplazamientos de un objeto. Aquí hablamos de un móvil que se desplaza hacia el este una distancia de 2 metros, posteriormente hacia el norte 5 metros y finalmente 3 metros hacia el suroeste. Lo que nos pide inicialmente el problema es graficar el desplazamiento total de dicho móvil y finalmente realizar la suma tanto de manera gráfica como de manera analítica. Y en este caso es un proceso bastante similar al anterior, simplemente que ahora hablamos de desplazamientos y no de fuerzas. Entonces el primer desplazamiento lo vamos a denominar como R1 y dice que se encuentra a una distancia de 2 metros hacia el este, es decir, sería 2,0. El vector 2 de desplazamiento ahora sería en dirección norte 5 metros. Y finalmente en el tercer caso, pues ya tendríamos que realizar algo similar, dado que nos dice que se encuentra hacia el suroeste una distancia de 3 metros. Entonces tendríamos nuevamente que realizar el cálculo de ambas componentes. Recordamos del caso anterior, podemos utilizar tanto el seno como el coseno y realizar el despeje de nuestra coordenada correspondiente, entonces obtener el resultado. Entonces podemos observar que si lo hacemos primero de manera gráfica, dibujamos el primer vector, donde termina dibujamos el siguiente, y el último vector ahora tendría una dirección hacia el suroeste. También asumimos que cuando nos dice el problema que está hacia el suroeste, se encuentra a un ángulo de 45 grados. Entonces, en este caso es algo similar al anterior y entonces podemos realizar solamente una de las operaciones. Entonces, lo que tendríamos que hacer para obtener el vector rojo, que es nuestro vector resultado, pues es multiplicar entonces ahora 3 por el seno de 45, que sería entonces el 3 la magnitud de nuestro vector y 45 el ángulo, y observamos que tenemos un resultado de 2.12. Si realizamos algo similar, pero ahora con el coseno, observamos solo por verificar que es el mismo resultado. Y entonces podemos ya reescribir a nuestro vector 3 como ahora con coordenadas negativas debido a que está hacia el cuadrante 3 o bien hacia el suroeste, sería la coordenada menos 2.12, menos 2.12.
Entonces, como podemos observar ahora, simplemente resta hacer las operaciones de la suma de coordenada a coordenada, como en este caso entonces el vector total de desplazamiento sería la suma del vector R1 más R2 más R3 y la componente en X de dicho vector pues sería las componentes en X de cada uno de ellos, que sería entonces 2 más 0 menos 2.12 y que por resultado podemos observar que es 0.12 negativo. Realizamos algo similar para la componente en Y, que en este caso sería RT en Y, sería la coordenada en Y de cada uno de los vectores, que sería 0 más 5 menos 2.12 y que obtenemos entonces como resultado 2.88. Como podemos observar, ahora ya que conocemos las coordenadas tanto en X como Y, basta con escribir ya el vector total y entonces tendría como resultado menos 0.12, 2.88. Y este sería el resultado que deberíamos reportar en nuestro problema. En las siguientes sesiones veremos ya la aplicación del siguiente tipo de operaciones que corresponden a los productos con vectores.